fueron perseguidos hasta la muerte, su sangre como agua derramaron, pero nunca, nunca le arrancaron de su corazón la fe en ese nombre. Aleluya, 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 aleluya. Juan predicaba de su nombre, las piedras le obligaban a callarse. Siguió hablando de Cristo sin temores, prefirió ser mártir que negarse. Lección bíblica número 22. Esteban, el primer mártir cristiano. El texto de esta lección bíblica dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Esta lección habla sobre Esteban, el primer mártir cristiano. Desde los tiempos del Antiguo Testamento han existido hombres y mujeres que por causa de su fidelidad a Dios y su fe en el Señor han sufrido vituperios y hasta la muerte. Jesús lo había anticipado a sus discípulos cuando les dijo: Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21, 16 y 17. Ser testigo de Jesucristo representaba, entre muchas cosas, el ser aborrecidos por las gentes, despreciados por la sociedad, sin derecho a la justicia de los hombres. El autor del libro de los Hebreos dice: Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados y puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Cristo mismo pagó con su vida el ser sacrificado por causa de nosotros, habiéndolo hecho para traernos salvación y vida nueva. Esteban se convierte en ese líder de la iglesia primitiva y es el primer mártir cristiano. En el presente estudio haremos énfasis en las características de su martirio, que ofrendó su vida por su Señor, Esteban. Leemos la primera lectura de esta lección, Hechos 6, 3 al 5. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. La iglesia estaba creciendo, esta primera iglesia primitiva, porque los discípulos, que eran hombres valientes, y los obreros, andaban por todas partes predicando la palabra del Señor a pesar de la persecución. Dice la palabra que el número de los discípulos creció tan rápido en Jerusalén que la gente tenía la prueba de lo invisible y veían los milagros de la iglesia por todas partes. Como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire, hermano, cuando el trabajo de la iglesia aumenta, es necesario que se distribuya equitativamente entre los miembros de la iglesia las funciones que va a realizar cada uno dentro de la obra del Señor. Esta es la elección de los diáconos nombrados en la iglesia de Jerusalén, que además de cuidar los asuntos materiales, debían cuidar también los asuntos espirituales de la iglesia. Ese era un problema social que había dentro de la iglesia. Ahí comienza la misión de los diáconos. Vamos a ver cuáles serían las cualidades de este grupo de trabajo. En primer lugar, tenían que tener buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y se iban a escoger 7 varones. ¿Por qué de buen testimonio? Quiere decir que eran personas que tenían una conducta intachable ante la comunidad de fe. Esteban se había dado a conocer como buen cristiano y testigo de la muerte y resurrección de Cristo. En segundo lugar, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Esteban era un hombre revestido de ese poder. Y en tercer lugar, llenos de sabiduría, porque la sabiduría de Dios no se compara con la sabiduría de los hombres. Recuerden que en esa encomienda que ellos tenían, iban a tener la administración de las finanzas de la iglesia. Usted ve que en ocasiones quienes recolectan las ofrendas en la iglesia son los diáconos, porque se pretende que sean personas intachables y confiables. Así que mientras unos administraban los bienes de la iglesia, los otros persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra, como dice el verso 4. Y esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a 7 varones llenos de fe. Entre ellos escogieron primeramente a Esteban, luego a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cada uno de ellos representaba un grupo particular de la iglesia que estaba en Jerusalén y iban. La palabra diácono viene de la palabra diaconía, que significa servicio. Y no importando que ellos iban a servir a las mesas, y no importando lo que tú realices en la obra del Señor, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y tener la disposición y el ánimo de trabajar por la obra de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. En la segunda parte de la lección vamos a ver la defensa del Evangelio y la muerte de Esteban. Este diácono Esteban, este mensaje puede dividirse en 2 partes. Él va a hacer un recorrido histórico en todo el capítulo 7 de Hechos, haciendo resaltar a los grandes patriarcas como Abraham, Jacob y José, quienes se caracterizaron por su obediencia y fidelidad a Dios, y cómo el Señor los bendijo de manera abundante. En segundo lugar, va a hablar de lo contrario, de la desobediencia y la rebelión del pueblo de Dios cuando estaban comandados por Moisés, y cómo rechazaron en el monte Sinaí la palabra de Dios, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban estaba resaltando la rebeldía del pueblo, que cayeron en la idolatría cuando construyeron el becerro de oro y comenzaron a rendirle culto, y les trae a la memoria de los israelitas que lo estaban oyendo la rebelión que tenían en contra de Dios.
Por eso les dice en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Y en estos versículos vemos cómo se dirige a la jerarquía religiosa de Israel y le comienza a citar la historia y el origen de la raza a través de Abraham y mencionando los patriarcas. Les dice además que nuestro Salvador vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que en Jesús estaba la vida porque Él es la vida. Vemos a un Esteban lleno del poder del Espíritu Santo usando un lenguaje de autoridad. Resistir a Jesús es resistir a Dios, ya que son uno. Ellos estaban resistiendo el plan de Dios y les hace una pregunta muy similar a lo que Cristo declaró en Mateo 5:12. Mataron a profetas que señalaron al que ha de venir, es decir, a Jesús. Le habla de la ley de Moisés y no la guardaron. Mire lo que dice el verso 52 de Hechos capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¡Wow! ¡Qué fuerte la palabra! Les dice en el verso 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea que aunque se jactaban de la ley de Moisés, no habían tenido la suficiencia de guardarla correctamente. Las palabras de Esteban tuvieron un efecto tremendo en ellos. Dice la Biblia que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les habló con autoridad. Tuvo una visión celestial en medio de la lucha espiritual que estaba sosteniendo contra aquella gente. Ve a Cristo preparado de pie para darle la bienvenida, porque el odio y el rencor que transmitía aquella gente era para matarle en aquel instante. Dios le permite ver su gloria y ellos dando grandes voces se tapaban los oídos, porque Esteban, a pesar de que sabía que estaba al borde de la muerte, pudo decir, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estar delante de aquella multitud exponiendo la palabra poderosa, proclamando el poder de Dios, le dio el valor para poder enfrentar este momento tan fuerte. Dice el verso 57 que ellos empezaron a dar grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Los miembros del Sanedrín, si se hubieran arrepentido con esa palabra, hubieran obtenido la salvación. Pero todo el liderazgo de Israel fue culpable. Lo peor de todo fue que lo sacaron de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Echarle fuera de la ciudad representaba un tipo de destierro. Y lo más terrible es que su ropa fue puesta a los pies de un joven llamado Saulo, que era el perseguidor de la iglesia primitiva.
Yo pienso que a Pablo le impactó el mensaje de Esteban. Y Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A pesar del martirio, Esteban reconoció que aquellos hombres actuaban sin saber lo que hacían. Esteban fue muerto a causa del Evangelio de Jesucristo, tal como lo hizo Cristo cuando dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban pidió perdón por sus ejecutores. Los cristianos no mueren, sino que viven para siempre.